El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín 14.090-07, refundido con los boletines 14.091, 14.092, 14.097 y 14.121, todo -07. Oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el cual da respuesta a nuestro oficio número 363 sobre la cantidad de efectivos policiales que custodian predios de la región de la Araucanía, en especial en la provincia de Malleco, para lo cual remite oficio 891 de Carabineros de Chile, que contiene dicha información. Oficio del jefe de la quinta zona de Valparaíso de Carabineros de Chile, general señor Edgar Jofré, por el cual responde nuestro oficio 448 de respecto de la situación de seguridad que afecta a los vecinos de los sectores de Isla Negra y Punta de Tralca, de la comuna de El Quisco. Y finalmente, señor presidente, correo electrónico del jefe de asesor legislativo del Ministerio del Interior, señor Juan Ignacio Gómez, por el cual excusa la asistencia del señor ministro a esta sesión y comunica que será representado por la señora subsecretaria de Prevención del Delito, doña Catherine Martorell. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra, señores y señores diputados, en puntos varios. Esta sesión tiene por objeto recibir las siguientes autoridades para abordar las materias que a continuación se indican. En primer lugar, y junto con saludar al señor Contralor don Jorge Bermúdez, tiene su presencia y agradecemos que haya accedido a la invitación. Tiene por objeto que informe acerca de los fundamentos y otros antecedentes que nos pueda aportar sobre el dictamen número E96400-2021 del 16 de abril del presente año, referida a las facultades de fiscalización en recintos públicos o privados de los seremis de salud en los términos de los artículos 155 y siguientes del Código Sanitario. Esto acordado en función de una solicitud que realizara en sesiones anteriores el diputado que integra esta comisión, don Marcelo Díaz. Así que quiero agradecer al señor Contralor la disposición. Además, esta sesión tuvo que ser suspendida la semana pasada, así que desde ya agradecemos su permanente buena disposición, señor Contralor. Y aprovecho a ofrecerle la palabra. Buenos días, presidente. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, por su intermedio aprovecho de saludar a todos los integrantes de la comisión. Muchas gracias por la invitación y como, bueno, ya por lo menos para nosotros es una costumbre y una regla, siempre vamos a estar disponibles para poder colaborar y dar cuenta y explicación de la labor de la Contraloría y en particular en este caso de este dictamen. Presidente, si me permite, me gustaría poder compartir la pantalla para poder hacer Ahí está autorizado. Ahí está autorizado. Gracias, secretario. Y también le hicimos llegar a la comisión la presentación que ahora voy a hacer, que es muy breve y creo que explicativa de este dictamen que ha motivado esta invitación. Bueno, precisamente es el dictamen E96400. La E significa electrónico porque desde ya hace un poco más de un año la Contraloría ha estado trabajando de manera electrónica en casi más del 90% de todas sus tramitaciones. Eso es un pequeño aviso que quiero pasar ahí. Y este dictamen se refiere a las facultades, tal como usted decía, presidente, que tienen las autoridades sanitarias para ingresar en recintos públicos y privados a partir del artículo 155 del Código Sanitario. Entonces, yo quisiera en primer lugar dar un breve contexto y luego ir directamente a las normas. El contexto, en primer lugar, está dado por nuestra labor, la labor que realiza la Contraloría. La Contraloría tiene un plan estratégico, ese plan estratégico que fue realizado de manera participativa al interior de la institución y también con su Consejo de la Sociedad Civil, el COSOC. Y en esta estrategia nosotros tenemos dos objetivos fundamentales que se alinean en dos
en dos ejes en este caso. En primer lugar, es poder incidir a nivel nacional en instancias que promueven el control público como un pilar para la mejor democracia, y entendemos que este es uno de esas instancias. Y en segundo lugar, es alinear todo nuestro trabajo hacia la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción. Es bien importante para nosotros esta estrategia, porque esta es la segunda estrategia de mi gestión. Nosotros ya completamos la primera estrategia y siempre, por lo menos desde mi punto de vista, hemos estado convencidos de que es mejor tener una línea a seguir que no tener ninguna, ¿no? Aunque sea perfectible esa línea a seguir, que en este caso se llama Estrategia CGR 2124. Bueno, además está señalar casi algo que todos conocemos, que es la evolución que ha tenido esta enfermedad, el COVID-19, en nuestro país. Estos datos son más o menos actualizados. 7.680 casos en los últimos días, por día. Alrededor de esos son los casos que han ido detectándose con el examen de PCR, y también el número de fallecimientos, desgraciadamente, que sigue siendo bastante relevante. Y en total, más de 1.300.000 personas que han sido personas positivas por COVID-19. En segundo lugar, y este es un dato relevante que creo que sirve también de contexto a este dictamen, que es un elemento de hecho, que es lo que se ha denominado como el fenómeno de las fiestas clandestinas. En este año ya se han ido detectando una gran cantidad de este tipo de actividades donde la gente se reúne para celebrar o para realizar algún tipo de actividad social, en circunstancias que por el momento de pandemia y sobre todo por la etapa dentro del plan de desconfinamiento, esto estaría o está prohibido. Y por eso entonces tenemos que, ya este año tenemos un total de más de 180 eventos que han sido fiscalizados como de carácter clandestino y que tienen estas características. Entonces, el problema que tenemos acá es que cuando uno hace una mirada un poco más profunda en el fenómeno de los eventos clandestinos o fiestas clandestinas, estas no solo es que se junte un grupo de personas en torno a una parrilla, por así decirlo, en torno a un asado o a celebrar un cumpleaños. Yo me quiero quedar con la fotografía, sobre todo del lado izquierdo acá, y es que, dado la situación de pandemia, por ejemplo, muchas actividades que a lo mejor antes se realizaban de manera legítima, como podría haber sido esta situación de las máquinas tragamonedas que existen en algunas municipalidades todavía, se han transformado en verdaderos casinos clandestinos. Y esos funcionan incluso dentro de casas, habitaciones, ¿ya? Entonces, esa es una situación real. Aquí aparece una noticia donde se desbaratan 2 casinos clandestinos en Antofagasta que tenían más de 70 máquinas. Claro, si esas máquinas no estaban funcionando, probablemente en algún lugar fueron llevadas, y eso significó que empezaron a funcionar como verdaderos casinos clandestinos. Ahora bien, el dictamen en particular tiene ciertos antecedentes. En primer lugar está la presentación que hizo el senador Navarro en junio del año pasado, donde pedía un pronunciamiento jurídico sobre las facultades que tenían las Serenis para ingresar a los domicilios y también para verificar los criterios de aforo de personas en el contexto del plan Fronteate en tu casa. Luego, una presentación que hizo la ONG CODEPU en septiembre del año pasado sobre también las facultades que tendría la Seremi, en este caso en particular de Salud Metropolitana, para poder realizar allanamientos a domicilios, así lo ha denominado la presentación. La presentación también que hizo la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana en septiembre del año pasado, respecto del decreto del Ministerio de Salud para habilitar el ingreso a recintos privados sin orden judicial y en situación de flagrancia. Ese es un elemento bien importante desde el punto de vista jurídico que voy a analizar un poco más. Ahora, también dentro del contexto hay que señalar que la autoridad sanitaria hizo presente a la población a través de medios, como aparece acá, cuáles eran sus facultades, y entre esas facultades se hizo presente que la autoridad sanitaria tenía la facultad de ingresar a los domicilios privados. Aquí estamos hablando de establecimientos privados, incluyendo los domicilios, por lo que voy a pasar a explicar ahora mismo. ¿Cuál es el contexto normativo? Acá, y tal vez esto es una cosa muy, muy importante, porque acá tenemos el clásico ejemplo de regla constitucional, regla legal y aplicación en un acto administrativo, es decir, un decreto o una resolución. Es decir, está toda la pirámide normativa, por así decirlo. En primer lugar está el artículo 19, número 5 de la Constitución,
que dice que la Constitución asegura a todas las personas, en el número 5, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. En esa primera frase, por lo tanto, hay dos elementos: la inviolabilidad de la residencia y, por otro lado, de las comunicaciones, el correo. Y luego señala que el hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. ¿Ya? Eso es bien relevante porque lo que hace acá la Constitución es, y esta es una norma histórica en realidad, ha existido en otras reglas constitucionales también anteriores, lo que hace la Constitución acá es remitir a la legislación esa facultad de poder entrar en el hogar. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver inmediatamente. Esa norma legal es el Código Sanitario. El Código Sanitario evidentemente tiene rango legal, es un decreto con fuerza de ley número 725 del año 1967, es una norma bastante antigua, por eso a veces llama la atención la forma en que está redactada o la referencia a algunas autoridades, como vamos a ver ahora. Entonces, el artículo 155 del Código Sanitario establece que para la debida aplicación del presente código y de sus reglamentos, decretos y resoluciones del Director General de Salud, no se sabe, esa autoridad ya no existe, sino que hoy día hablamos de autoridad sanitaria, por eso el asterisco que aparece ahí. Entonces, para la aplicación de este código, entonces, y de las decisiones o resoluciones del director de salud, autoridad sanitaria, la autoridad sanitaria podrá practicar la inspección y registro de cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, sean públicos y privados. O sea, como uno puede ver acá, es una habilitación bien amplia que tiene la autoridad sanitaria para realizar esa inspección y registro en establecimientos públicos o privados, sean estas casa-habitación o no sean una casa-habitación, sino que sea un edificio, un local o lugar de trabajo. Entonces después dice, cuando se trata de edificios o lugares cerrados, deberá procederse a la entrada y registro previo decreto de allanamiento del Director General de Salud con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. O sea, para poder ir a lugares donde, por ejemplo, no un establecimiento de comercio, sino que, por ejemplo, una bodega que está cerrada o incluso una vivienda, en ese caso puede procederse con los requisitos que ahí aparece, el decreto o acto administrativo de la autoridad y el auxilio de la fuerza pública si es que fuera necesario. Y nada más, no establece otros requisitos la ley. Luego el artículo 156 del mismo código dice, estas actuaciones serán realizadas por funcionarios del Servicio Nacional de Salud, que en realidad hoy día no existe, hay que entender acá que está refiriéndose a los funcionarios de la SEREMI, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Luego agrega, cuando con ocasión de ella se constatare una infracción a este código o a sus reglamentos, se levantará acta dejándose constancia a los hechos materiales de infracción. Claro, porque en el fondo estos son típicos actos materiales de fiscalización, de los cuales se levanta un acta, esa es la forma de proceder de la autoridad sanitaria, y con esa acta luego entonces se puede iniciar eventualmente un procedimiento sancionatorio. Esa acta deberá ser firmada por el funcionario que practique la diligencia, el que además tendrá el carácter de ministro. Estas normas luego tienen aplicaciones concretas o tienen una bajada en otros actos, que son actos administrativos. Por un lado están los decretos que han ido estableciendo o declarando el estado de excepción de catástrofe y luego los que lo han prorrogado. También están los decretos del Ministerio del Interior que declara las zonas afectadas por la catástrofe en las 346 comunas, y el decreto 4, que es como la base de toda la actuación de la autoridad sanitaria, aparte de la declaración de calamidad, que es el decreto que, en ejercicio de las facultades del Ministerio, se declara la alerta sanitaria y otorga facultades extraordinarias a la autoridad sanitaria para adoptar una serie de medidas. Entonces, en el fondo, esta norma, que es el decreto 4, no solo, y en realidad en una parte muy específica se puede referir a este aspecto que es el de la comisión y el del dictamen, pero este es el decreto, por ejemplo, que autoriza la contratación de personal o la utilización de recursos para poder comprar las vacunas y así sucesivamente. Entonces, este es un decreto muy importante en esta situación que fue dictado a comienzos del año pasado, en marzo del año pasado, que es el que declara la alerta sanitaria. Bien, ¿qué dice el dictamen? El dictamen es un dictamen bastante breve, pero que yo diría que tiene bastante contenido porque aclara lo que ya acabo de decir en las normas. El dictamen dice, en este contexto, en el contexto de la pregunta,
dice que, dado que ha sido el propio legislador el que ha encomendado a la autoridad sanitaria la fiscalización del cumplimiento de la normativa sanitaria, otorgándole la facultad expresa de inspeccionar cualquier lugar o recinto con auxilio de la fuerza pública cuando fuera necesario, cumple señalar que no se advierte irregularidad en el ingreso a funcionarios de una Secretaría Regional Ministerial de Salud a recintos privados, sin la autorización de sus dueños, con sujeción a la citada normativa. Esto es bien importante porque en el fondo estamos hablando del ejercicio de una facultad que se denomina una facultad administrativa, una facultad de inspección o de fiscalización, y que, por ejemplo, permite que la autoridad sanitaria pueda encontrar que está funcionando un casino clandestino. De eso es lo que se trata, que es exactamente la situación que acaba de describir antes. En cuanto a la eventual vulneración al derecho a la inviolabilidad del hogar, consagrado en el 19 número 5 de la Constitución, que alegaba a los recurrentes, según el cual el hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley, cumple indicar que, al encontrarse regulado expresamente el ingreso a recintos privados en los términos de los artículos 155 y siguientes del Código Sanitario, no cabe entender tal situación como una conculcación al derecho invocado. Obviamente está el derecho a la inviolabilidad, pero este derecho, cede el derecho cuando obviamente estamos en una situación como la que hemos descrito y se ejerce de acuerdo al procedimiento y en las formas que establece la Constitución y la ley. Y termina aquí el dictamen diciendo que cabe recordar que la asignación de potestades a órganos de la administración que les permite restringir derechos de los particulares, como sucede en la especie, es una técnica propia del derecho administrativo destinada a preservar los intereses de la comunidad que de otra manera podrían verse comprometidos. En la especie de no existir la atribución que consagra el legislador en el Código Sanitario, el ingreso a locales particulares no podría llevarse a efecto, lo que tornaría en ineficaz la fiscalización de la normativa destinada a proteger la salud de la población. Desde esta perspectiva, cuestionar la señalada potestad, dándole primacía a los intereses privados de los propietarios por sobre los del conjunto de la comunidad, destinataria última de las medidas restrictivas impuestas por la autoridad sanitaria, provocaría un desbalance que terminaría mermando significativamente la acción administrativa en el control de la pandemia. Básicamente lo que está diciendo acá es, está bien, hay una persona que tiene un derecho, que es la inviolabilidad de su hogar, pero por otro lado está el derecho de toda la comunidad, ¿no? Y por lo tanto el derecho privado, individual, tiene que ceder por este interés mayor que hay, que es hacer valer la normativa sanitaria en este caso. Eso es básicamente lo que está diciéndose aquí en el dictamen. Y es en el fondo lo que ocurre siempre cuando estamos hablando de el equilibrio que tiene que haber entre los derechos individuales y el interés común. Bien, en conclusión, se trata del ejercicio de una facultad de fiscalización que es propia de todos los órganos administrativos, propia del derecho administrativo. La Constitución no exige autorización judicial para el ingreso, a diferencia de otras materias. Esta no es una situación en que, por así decirlo, del orden criminal, del orden penal, como en el artículo 19, número 7, en que sí se requiere la autorización del juez para que ingrese la policía, y por lo tanto acá se remite simplemente al legislador los casos de ingreso a establecimientos que puede ser con auxilio de la fuerza pública previo acto administrativo de la autoridad sanitaria. La ley entonces establece este mecanismo de ingreso e inspección a los recintos privados sin intervención judicial y previo acto administrativo, y obviamente que el sistema de fiscalización sanitario se basa en esta norma, se basa en lo que está estableciendo el Código Sanitario, sobre todo en tiempos de pandemia. Eso es lo que tenía preparado, señor presidente, y obviamente que quedo aquí a disposición para las preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias, señor Contralor, por su exposición. Además, copia de la misma se va a remitir a los correos de cada uno de los miembros de esta comisión. Se ofrece la palabra, señoras y señores diputados. Don Marcelo Díaz, usted tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Agradezco la presencia del Contralor, de su equipo. Tendría que estar la subsecretaria Martorell, pero parece que no ha llegado. Me sigue faltando en esta conversación la Corte Suprema, porque aquí hay dos cosas que son importantes. Yo entiendo la hilación lógica que hace la pirámide normativa del Contralor, pero hago una pregunta. Cuando se habla de acto administrativo previo acto administrativo, se está refiriendo al decreto dictado por el Director General de Salud, que entiendo hoy día sería la autoridad sanitaria, que autoriza el allanamiento, ¿no? El ingreso. Pero aquí no hay un acto previo. O sea, lo que el gobierno ha entendido, por eso es que ha hablado mucho de criterio, es que basta con el decreto 4 para allanar
y por esa vía detener a las personas que están infringiendo alguna norma del Código Sanitario. Por eso lo vinculo a otras deliberaciones, particularmente algunas resoluciones me parecen muy atinadas por parte de la Corte Suprema, porque son un conjunto de normas que ha venido dictando el gobierno de medidas, la obligación de uso de mascarilla, las cuarentenas, los cordones sanitarios, el toque de queda, el cierre de colegios, la prohibición de funcionamiento de ciertos comercios, en fin, ¿no? El cierre de fronteras, la prohibición de las ceremonias religiosas, sobre la cual la Corte Suprema se pronunció también, ¿no? Sobre el toque de queda, que la Corte Suprema se pronunció en el sentido de que nadie puede ser detenido por vulnerar el toque de queda. Entonces ahí el Estado tomó una decisión, ¿no? Que es imponer el cumplimiento a través de la criminalización de esas conductas. O sea, el quebrantamiento de estas obligaciones, adoptadas en el marco de la pandemia, se persigue mediante el aparato de persecución penal del Estado. O sea, tenemos por una parte lo que hace la autoridad sanitaria, pero por otra parte lo que hace el Ministerio Público. De ahí, por ejemplo, que hayamos tenido ya 2 o 3 fallos de la Corte Suprema en relación a distintas materias a distintas medidas de este tipo, ¿no? Entonces, y aquí la pregunta, porque como la política del gobierno ha sido la criminalización de estas conductas, que entiendo yo que la vinculación la hacen al delito de atentado a peligro para la salud pública que está en el artículo 318 del Código Penal. ¿Vale? Pero sin embargo, todas estas conductas que corresponden a ilícitos administrativos, que son infracciones al Código Sanitario, que es la misma norma que habilita, de acuerdo al Contralor, el allanamiento sin intervención judicial previa y previo acto administrativo a cualquier tipo de recinto, residencia, domicilio, hotel, en fin, cualquiera, ¿no? Entonces, lo que me parece llamativo, y es lo que quisiera preguntarle al Contralor, siempre he por ejemplo, que uno podría diferir de la interpretación del Contralor y recurrir a un tribunal, a decir que sí se está vulnerando el derecho contemplado en el artículo 19, número 5 de la Constitución. Entonces, lo que yo le quiero preguntar al Contralor es, primero, la Constitución, la actual Constitución, establece este principio, ¿no? de la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, salvo en las determinadas circunstancias, ¿no? Y respecto al artículo 318, presidente, que tuvo una leve modificación hace algunos años, pero básicamente lo que hizo fue, si no recuerdo mal, bajar un poquito la penalidad. Y respecto a esta norma, hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que la amenaza de multa de 50 millones de pesos, que, por ejemplo, la que habitualmente nos menciona el Ejecutivo como infracción a esta norma, en realidad no cuadra, porque el Tribunal Constitucional en varias ocasiones ha señalado como manifiestamente desproporcionadas las multas asociadas al artículo 318 del Código Penal. Entonces, la pregunta es, ¿estamos frente a ilícitos administrativos? ¿Estamos frente a ilícitos penales? Vinculo ahora con el dictamen. ¿Qué es lo que persigue? Porque le entendí yo al Contralor que una vez que se produce el allanamiento de esa residencia, de ese lugar X, lo que permite es que la autoridad sanitaria levante un acta. Punto. Y el allanamiento con el auxilio de la fuerza pública, si es que no pudiesen, si es que el residente, el morador, no permitiera el ingreso. Pero en la práctica está ocurriendo otra cosa. Que la seremía entra, aunque le abra la puerta, con fuerza pública. Con fuerza pública. Que si ahí hay personas que superan el aforo, son detenidas. Haciendo el link entre esta norma del artículo del Código Sanitario y esta norma del Código Penal. Y yo entiendo que el fallo de la Corte Suprema a propósito de una persona que infringió el toque de queda, lo que la Corte Suprema dijo, y por eso insisto que sería bueno tener la Corte Suprema acá, es que el solo hecho, la sola infracción de esa norma, de esa medida administrativa, no configura el tipo penal del artículo 318 porque lo que requiere es que ponga efectivamente en peligro la seguridad pública. Y se trata de una persona que simplemente infringió en la franja horaria, que en el caso, quiero decir que me contactó además esta persona que fue detenida en Valparaíso por la Armada, luego quiero entregar algunos antecedentes. Bueno, en ese caso también no hay peligro real, es simplemente una infracción administrativa y sin embargo es objeto de una privación de libertad, su detención. Él fue trasladado, después lo quiero contar en detalle porque me pidió que lo hiciera además, porque sigue estando muy afectado física y emocionalmente por lo que pasó, a una unidad penal, a un recinto penal, efectivamente,
durante largas horas de ese día. Entonces, ¿cuál es el punto del planteamiento que en su momento hice para pedirle, presidente, que convocáramos esta sesión? Es que aquí hay una confusión entre la infracción de normas administrativas y eventualmente la infracción de normas penales. Pero que la política de criminalización de la infracción de esta norma administrativa ha establecido una suerte de estado policial respecto al cumplimiento de las medidas sanitarias, que permiten, por ejemplo, a mi juicio, la privación ilegítima de libertad o ilegal de libertad de este señor, esta señora que excede la franja deportiva. Que la Corte Suprema se ha tenido que pronunciar, por ejemplo, respecto de la no procedencia de la detención de una persona que infringe el horario del toque de queda. En fin, etcétera. Entonces, yo creo que en este caso en particular, de esta autorización que se le da a Ceremi, si seguimos el razonamiento del Contralor, Carabineros no puede ingresar a los domicilios bajo ninguna circunstancia, salvo que, suponiendo que sí esta facultad la tiene la autoridad sanitaria, se le niegue el acceso a la autoridad sanitaria. Que la autoridad sanitaria solo puede levantar un acta, pero no puede proceder Carabineros a ingresar, si se le ha permitido el ingreso a la autoridad sanitaria, ni tampoco a detener, salvo que se esté cometiendo algún delito, un caso de flagrancia en este caso, ¿no? Entonces, y en lo demás, solo en la medida, cuando se refiere al artículo 318 del Código Penal, solo en la medida que se pone en peligro la salud pública, por la infracción a las reglas de higiene y salubridad, etcétera, 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 publicadas por, en fin, ¿no? lo que hemos dicho acá. Entonces, si esto es así, si estos son los límites de la actuación de los órganos del Estado, entonces claramente estamos frente a una aplicación extrema, más allá de lo que la ley permite, tanto de la dimensión administrativa sanitaria, de las facultades derivadas del Código Sanitario, como de la invocación al artículo 318 del Código Penal. Y a mí me gustaría preguntarle la opinión en ese sentido al Contralor. Perdón que me extienda, presidente, pero es que me parecía importante como ponerlo como contexto de lo que motivó también esta sesión. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz. Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al Contralor por su tiempo, por asistir a la sesión de hoy día. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Tomo varias de los comentarios del diputado Díaz, estoy de acuerdo en muchos de ellos, y quería ponerle al Contralor dos casos concretos para ver cómo uno entiende el estado de excepción, entiende las reglas de mascarillas, entiende los cierres de comercio, pero cuando vamos al caso particular, muchas veces, cuando la norma no es tan explícita, al final opera el criterio del funcionario de turno y ahí creo yo que está el peligro, en el vacío que puede significar ese criterio. Y le pongo dos casos diametralmente opuestos, pero ¿en qué pasa esto? Primero, el tema de la fiscalización a un motel en la comuna de La Florida. En Chile existe esta distinción hotel-motel, ¿cierto? Que uno sería por hora, el otro sería por la jornada completa, una distinción yo creo que es particular de nuestro país, que no existe en otras partes. Y siguen funcionando los hoteles con autorización de la autoridad sanitaria. Me toca alojar normalmente en las sesiones en Valparaíso en un hotel con H. Pero se hace una diferenciación con el motel con M, y lo que pasa en esta situación en la Florida es que ingresan a las habitaciones, sacan a las personas en la mitad de la noche, las tienen afuera muchas horas, primero en una sala común, ¿cierto? Que tiene todo un despropósito sanitario, porque de estar dos personas en una habitación pasan a estar 20 o 30, justamente lo que no recomienda la autoridad. Después las hacen pasar a control de detención, y por esa delgada línea en que se prohíbe el funcionamiento de estas, no sé cómo podríamos llamarle, estas empresas que prestan alojamiento por hora respecto a las que prestan alojamiento por la noche completa. Creo que no era objetivo y no era clara la norma y no podía la autoridad poder en esa delgada línea estar diciendo en estos hoteles sí, en estos no. Yo he alojado todo este año en un hotel en Viña del Mar para ir a las sesiones del Congreso y jamás ha golpeado la puerta la autoridad sanitaria para sacarnos de la pieza.
y muchas veces las horas que uno está ahí por lo largo de las sesiones son mucho más que una noche, mucho menos que una noche completa, son 7 o 6 horas. Y después en el otro extremo de la sociedad, por decirlo de alguna forma, también me llamó la atención el tema de los aforos para las ceremonias religiosas. Porque llega la autoridad sanitaria y dice, vamos a permitir ceremonias religiosas de tantas personas. El criterio de una persona, no relacionado con los metros cuadrados, porque es muy distinto reunir 15 personas en una sala pequeña, como la sala de reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento, que reunir 15 personas en la Catedral Evangélica de Jotaveche, que tiene 2.500 metros cuadrados, o en la Catedral Católica de la Plaza de Armas, que tiene otros tantos. Entonces, yo estoy de acuerdo que el Estado ponga reglas, pero que los parámetros sean objetivos y claros. Y cuando no está en la norma y no está en la ley, que el funcionario no pueda a criterio propio. No tiene ningún sentido una norma estrictísima para un motel con M y otra norma totalmente distinta para un hotel con H, y lo mismo para la Catedral Evangélica de 3.000 metros cuadrados que para la pequeña capilla de pueblo. Entonces, cuando hay un vacío, ¿hasta dónde el funcionario público puede extralimitarse y aplicar su criterio propio? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Le vamos a entregar la palabra al señor Contralor para que pueda responder y hacerse cargo de los comentarios de los diputados Díaz y Alessandri. Señor Contralor. Gracias, presidente. ¿Se me escucha? Es que estaba con un pequeño problema con el micrófono. Por eso Se escucha muy bien, señor Contralor. Ah, ya, gracias. Ya, la verdad que, presidente, y por su intermedio, tanto al diputado Díaz como al diputado Alessandri, la verdad que me ponen un poquito en un aprieto para poder responder. ¿Por qué? Porque quisiera responderles como abogado y no tener a la vista la norma que me impide pronunciarme sobre el mérito de las decisiones administrativas que ha tomado una determinada autoridad. Mire nomás, no le contamos a nadie. Gracias, diputado. Pero voy a tratar de hacer voy a tratar de responderlo de la mejor manera posible. Mire, a ver, en la teoría yo lo leo así, y creo que no va a haber ni un libro de derecho administrativo ni de derecho penal que vaya a decir lo contrario. El derecho penal es la última ratio. El derecho penal es el que tiene que operar al final como respuesta del Estado frente a un tipo de ilícito. Para todo lo demás, todo lo que está antes, con distinta intensidad, está el derecho administrativo sancionador. Entonces, en ese contexto, uno entendería que la lógica dice, cuando estamos frente a algunos bienes que hay que proteger, como la salubridad pública, la salud de la población, sobre todo considerando en una situación de pandemia, lo que uno esperaría es, primero, opera las restricciones, es decir, por ejemplo, limitaciones de desplazamiento, le hace toque de queda, por ejemplo. Luego operan las autorizaciones, o sea, para poder hacer algo usted necesita pedir permiso, necesita un acto expreso de la autoridad para poder realizar una determinada actividad, y ya luego viene, por así decirlo, la represión sancionadora, que sería la administrativa, que tiene una característica que la hace distinta de la represión penal, que es mucho más objetiva. No quiero decir que sea responsabilidad objetiva, pero sí quiero decir que incumplida la norma, obviamente que ahí sí puede venir la sanción administrativa, y esa es mucho más eficaz, mucho más rápida se supone, mucho más reactiva que la sanción penal, que tiene otros elementos. Yo no soy penalista, pero obviamente que para poder sancionar penalmente a una persona tiene que no solo darse los elementos que están en el tipo penal, sino que obviamente tiene que haber una conducta para poder, con ese ánimo de poder infringir la norma penal y que sea sancionado penalmente. Obviamente que cuando estamos hablando de una fiesta, una reunión de personas, cuando estamos hablando de una situación en que una persona se excede en una franja horaria, a mí me cuesta imaginar que eso sea una situación delictiva. Esa es una situación, podríamos decir, de infracción administrativa que puede ser sancionada administrativamente. Podrá esa persona, para ponerlo muy gráficamente, pasarle un parte, pero en ningún caso va a significar no debería significar ni la detención, ni mucho menos llevarlo a una comisaría, a un lugar donde pueda estar esperando que llegue un fiscal para el control de identidad y así sucesivamente.
Eso es claramente, ese es como el ABC de cómo operan los derechos administrativos sancionador versus el derecho penal. Ahora, en la práctica, me da la impresión que por lo que está describiendo por su intermedio presidente el diputado Díaz, no está ocurriendo así, sino que está todo mezclado entre lo administrativo y lo penal, y está considerándose todo como si fuera una infracción al artículo 318, lo que a mí me parece que no es la manera en que está incardinado el sistema administrativo. O sea, hay una confusión claramente entre las normas administrativas y las normas penales. Deberían operar las administrativas y luego las penales. Y por eso entonces uno hoy día puede hacerse una pregunta. Yo creo que es una pregunta válida y es, bueno, ¿cuántas personas efectivamente han sido sancionadas desde el punto de vista penal por la infracción al 318? Evidentemente que no puede ser que hayan cientos de miles de personas que sean sancionadas por un delito. Entonces, por eso ahí debería haber entrado el derecho administrativo sancionador. Y obviamente que tampoco esto debería llegar hasta la Corte Suprema. O sea, no puede ser que el máximo tribunal sea el que tenga que decir, señor, usted se está excediendo al aplicar una determinada multa, o en realidad aquí lo que procedía no era la detención, sino que simplemente la citación administrativa para realizar una determinada actividad. Entonces, en ese sentido, presidente, por su intermedio, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Díaz. O sea, aquí aparentemente se ha hecho una mezcla entre el ilícito administrativo, que como le digo, tiene otra lógica, que se sanciona administrativamente, para eso tiene la facultad la autoridad sanitaria, versus lo que puede ser un ilícito penal. Ahora, ¿puede ser más engorroso el ilícito administrativo y significaría una sobrecarga para la autoridad sanitaria? Puede ser, eso ya sería una cuestión de hecho que habría que analizar. Y respecto de los dos casos puntuales que planteaba el diputado Alessandri, a mí me parece que en ambos casos aquí hay algo respecto de lo cual el dictamen no se hace cargo y que es casi imposible de hacerse cargo en un dictamen, que es el criterio con el que se ejercen estas facultades. O sea, la verdad que la fiscalización al motel, y todos sabemos qué significa esa fiscalización. Yo recuerdo haberlo visto en televisión, como muchas personas hablaban de manera muy avergonzada de lo que había ocurrido y del vejamen a su dignidad que habían sufrido por producto del ejercicio de esa fiscalización. Obviamente que eso es una cuestión de criterio. No está establecido en ninguna parte que se puedan fiscalizar los moteles y no los hoteles con H. Entonces, es simplemente una cosa de criterio. Y respecto del aforo, yo también, de nuevo acá, me cuesta mucho pronunciarme porque, como les digo, no puedo hacer opiniones desde el punto de vista del mérito de las decisiones administrativas. Pero a mí el sentido común me dice que una regla de aforo tiene que tener en cuenta la superficie de la que estamos hablando, ¿no? Una iglesia, obviamente, y en general una iglesia es mucho más grande que una capilla o que un comedor de una casa, por lo tanto, los aforos podrían perfectamente ser distintos o hacerse esa distinción. Entonces yo, en general, tiendo a coincidir con lo que se ha planteado acá, presidente. El dictamen no se pronuncia en particular sobre esos aspectos, porque también tenemos que tener cuidado. Aquí estamos entrando en ámbitos del Ministerio Público, de las propias decisiones que ha tomado la autoridad sanitaria, de la Corte Suprema, y obvio que a nosotros no nos corresponde tampoco pronunciarnos sobre lo que ellos digan, sino que solo acatar. Eso por ahora, presidente. Muchas gracias, señor Contralor. Se ofrece la palabra, diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Mire, yo agradezco muchísimo la presentación del Contralor. Creo que además esto es muy convergente con lo que ha ido resolviendo la Corte Suprema. A mí también me llama la atención que haya tenido que llegar hasta ahí para que la Corte establezca límite y dé algunas señales frente al descriterio. Insisto, yo no estoy haciendo un reproche a pesar de que tengo diferencia, ¿no? a los mensajes que emite la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque me parece que su rol es más bien generar una cierta tensión y atención, sino que al criterio de aplicación de ciertas normas, porque si el eventual ilícito penal, que es el 318, no hay otro, lleva aparejada una sanción de multa y en la mayoría de los casos absolución, eso es lo que está pasando en los tribunales, los fiscales no están perseverando en este caso. Entonces, en ningún caso debiese procederse a la detención de alguien que ha infringido esta norma. Eso es lo primero que yo entiendo así y estoy completamente de acuerdo. Segundo, le quiero hacer una pregunta de nuevo al Contralor. Si cuando se refiere la norma o él mismo en su dictamen a previo acto administrativo,
debe ser específico para cada una de esas actuaciones o basta con el decreto 4 y se entiende que ese es el acto administrativo que habilitaría el allanamiento de residencia, etc. Segundo, si solo implica el ingreso de la autoridad sanitaria para levantar acta, y en ningún caso de la fuerza pública, salvo que se enfrentara a la negativa del residente a permitir el ingreso de la autoridad sanitaria. Porque en la práctica no está ocurriendo eso. Llega Carabinero ingresa, y se entiende que tiene derecho para ingresar, y eso no lo tiene ni siquiera en esta hipótesis. Y yo, perdónenme que me tome unos minutos, presidente, se lo agradecería, pero yo quisiera contarle acá brevemente algo que me dijo, que me escribió la persona que tenía en Viña del Mar, a propósito de lo que decía el fiscal, el contralor, porque solo porque es importante decirlo, porque además siento con un deber para con él, que además es vecino y ciudadano de mi distrito. Él dice que después de este episodio que vimos en televisión, él tiene los motivos que explica, nunca entendió, nunca escuchó, él fue llevado a Valparaíso, unidad de la Armada, donde le hicieron firmar un documento que él no firmó porque no tenía lente óptico. Solicitó en el viaje, en el trayecto, varias veces responder su teléfono, que sonaba reiteradamente, y quería tranquilizar a su familia, que lo había visto por la tele, y un funcionario, de apellido Godoy, que le gritoneaba permanentemente que tenía que estar callado y lo amedrentaba, con frasecito textual. Este procedimiento lo llamamos nosotros, indicando que los marinos, comillas, yo no soy un marinero cualquiera, cierre comillas, yo no soy como los pacos, cierre comillas, te voy a hacer cagar, cierre comillas, vos creís que yo me levanto en la mañana para que me vengáis a huevear, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ocurrió en el trayecto hacia una unidad de la Armada. En el trayecto, ya una vez en Valparaíso, el funcionario Godoy llamó a la fiscal, Paola Rojas, Caro, quien le dijo que no era labor de ellos y que debían devolverlo a la comisaría de Viña del Mar, y lo llevaron a la primera comisaría de Viña del Mar. Estuvo prácticamente, bueno, lo llevaron al Hospital Frick a las 13 horas, luego lo trasladaron de nuevo a la primera comisaría de Viña del Mar a las 15 horas, no se olviden que esto ocurrió a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, 10:07 para ser exacto, donde pudo contratar lesiones, tenía contusiones, en fin, hematomas de ambas rodillas, erosión sangrosa, etc. Y todo esto mientras se le impedía contactarse con su familia. Él acusa en particular el procedimiento aplicado por el funcionario Godoy. Yo, presidente, voy a enviar esta nota que me envió para que podamos oficiar, si le parece, a la comisión, al comandante en jefe de la Armada respecto a la conducta de su personal. En fin, la familia se enteró por redes sociales, solo pudieron encontrar cerca de las 14 horas en el hospital, le llevaron ropa para que se abrigara. Estando en el patio trasero de la comisaría de Carabineros, se acercó una persona civil que le dijo: caballero, buenas tardes, ¿cómo está? Él le dijo que no podía responder, en fin. O sea, prácticamente lo tuvieron incomunicado, por decirlo de alguna manera, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Primero una unidad de la Armada, después una comisaría. ¿Cuál fue su delito? Pasarse 7 minutos en la hora de la franja deportiva. Francamente, eso es lo que yo me refiero con la falta de criterio, pero ese criterio tiene que ver con la escasa claridad de estos dos supuestos. El ilícito administrativo, que tiene la secuencia lógica que lo ha dicho el Contralor, y el ilícito penal, que en el peor de los casos, si te va mal, es una multa. Es una multa, y que en ningún caso amerita una detención. Mucho menos si, por razones evidentes, por ejemplo, no hay contagio, no hay ninguna posibilidad de demostrar que sea efectivamente un peligro para la salud pública. Entonces, yo cuento esto porque me parece importante para este vecino y vecina que además dio origen a esta sesión, y le reitero al Contralor esa pregunta, agradeciéndole enormemente sus aclaraciones acá, porque creo que van a servir también para infundir un espíritu más criterioso en las autoridades que están a cargo del cumplimiento, la aplicación del cumplimiento de estas normas, que están establecidas en beneficio de todos. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Pero eso no permite el abuso. Gracias, presidente. Sí, presidente. ¿Respondo? Sí, por favor. Ya, disculpe. Presidente, mire, voy a decirlo totalmente con claridad, porque el procedimiento administrativo que está en el Código Sanitario establece entonces esta facultad, ¿no? La facultad de poder, dice, realizar inspecciones. Esa facultad presupone o tiene un elemento formal previo y un elemento formal, podríamos decir, posterior, ¿ya? El elemento formal previo es este acto administrativo previo o decreto
de la autoridad sanitaria que habilite para realizar esa labor. En términos reales, el decreto 4, que es el decreto de salud que declara el estado de emergencia sanitaria, es un decreto mucho más genérico, no es una habilitación particular para realizar ese acto en particular de llegar a esa casa habitación o a esa residencia o a esa iglesia o a ese motel para poder realizar esa fiscalización. El decreto 4 se refiere a cosas tan amplias como la facultad de realizar compras por trato directo, qué facultades va a tener la Seremi de Salud respecto de la contratación de personal, poder, por ejemplo, contratar personal médico sin el EUNACOM. Ese es el nivel que estamos hablando de regulación del 4. El Código Sanitario se refiere a un decreto de autorización o acto administrativo de autorización que es mucho más concreto. Ahora, también hay que ser realista. En términos prácticos, uno no podría esperar que cada uno de los actos de fiscalización tenga como antecedente un decreto o acto administrativo, pero sí podría haber un acto un poco más genérico, ¿no? Puede, dependiendo, por ejemplo, por la fase, y eso en la práctica yo creo que no está ocurriendo. Creo que no está ocurriendo, ahí dejo la duda, ¿ya? Pero no me imagino, y sería inviable poder fiscalizar si es que por cada fiscalización usted tuviera que tener un acto administrativo previo. Puede haber un acto administrativo un poquito más genérico que habilite, por ejemplo, actos de fiscalización, supongamos, en determinadas circunstancias, de manera un poco más general. Eso es lo primero. Por lo tanto, ¿basta con el decreto 4? Yo diría que no. ¿Ya? Esa es la primera parte de la pregunta. Y del punto de vista de cuando realiza la fiscalización la autoridad sanitaria, ¿puede procederse a la detención? Mi respuesta sería que no, porque tal como se acaba de escribir es, la autoridad sanitaria tiene la facultad de ingresar, tiene la facultad de realizar su fiscalización de acuerdo al Código Sanitario, y si la persona que está allí en esa residencia, en ese hogar, en ese establecimiento no ofrece ningún tipo de resistencia, no hay nada más que hacer, solo puede levantar acta, le dejará, por así decirlo, una copia del acta, o si quiere, en términos más coloquiales, le pasará un parte, y ahí termina el proceso de fiscalización. No estamos hablando de otra cosa. Entonces, que cada una de las fiscalizaciones se traduzca en una especie de delito flagrante de 318, considerando lo que ya ha dicho la propia Corte Suprema, y la ineficacia también que esto ha tenido, desde el punto de vista de la sanción, que está bien que sea así, si no pueden haber cientos de miles de personas cometiendo delitos, obviamente que demuestra que el mecanismo es el mecanismo administrativo. Eso es lo que puedo decir por ahora, presidente. Muchas gracias, señor Contralor. Tiene la palabra el diputado Luis Pardo. Muy breve, presidente, solo para tratar de complementar o entender bien. Si en el ejercicio de una fiscalización haya o no uso de la fuerza pública de por medio, se constata la comisión de un delito, en ese caso, por el principio de la flagrancia, ¿podría proceder la detención? Muchas gracias, diputado Pardo. Señor Contralor. Bueno, yo, como acabo de decir, en realidad es una regla general del derecho que frente a cualquier situación de flagrancia puede procederse a esa detención. Lo que digo, eso sí, es que, claro, si, por ejemplo, con ocasión de la fiscalización se determina que hay, no sé, voy a decir, droga en ese lugar, obviamente que estamos en una situación totalmente distinta. Pero lo que sí quiero poner de manifiesto es que el ilícito del artículo 318, yo no soy penalista, no puedo acá dar muchas luces sobre eso, pero me parece que, y dadas las consecuencias prácticas que esto está teniendo, demuestra que no es evidentemente la vía para poder realizar esas detenciones. Porque ese delito lo que requiere son elementos objetivos como el contagio o propagar el virus, por un lado, y por otro lado un elemento subjetivo que es el elemento doloso. Por lo tanto, eso solo se puede aclarar en un juicio largo, un juicio de carácter penal, que entonces yo no diría que en una situación en que se incumple una norma administrativa estamos en una situación de flagrancia respecto de ese delito. Pero, por ejemplo, una fiesta clandestina pagada, con un gran sobrepaso del aforo. Señor Contralor. Habría que ver el caso puntual, porque si están todos vacunados y con PCR negativo no habría ningún problema. Claro, desde el punto de vista penal. Oye, claro, desde el punto de vista penal, por cierto.
punto de vista penal. Eso es lo que... Queremos agradecer la exposición, la claridad y la voluntad del señor Contralor para responder preguntas que, como él bien decía, muchas veces lo ponían un poco incómodo, pero de todas maneras nos aclara mucho el tema, y en representación de los miembros de la comisión agradecerle mucho su participación, señor Contralor, y tal como señala Víctor, nuestro secretario, su disposición permanente a concurrir a todas y cada una de las comisiones a las cuales se le invita, cosa que es bastante rara en la administración, debo decirlo. Agradecido, señor Contralor. Gracias a usted, presidente, por la invitación. Muchas gracias. Y a su gabinete. Gracias. Diputada Marisela Santibáñez, muchas gracias, señor Contralor. Hasta luego. Gracias, presidente, y agradecerle también, aprovechar que me da justo la palabra, agradecerle por supuesto la presencia y la claridad. Preguntarle, esto es una duda que me surge después de leer el documento que acaba de mandar el diputado Marcelo Díaz. Es una pesadilla realmente, es bien terrible, es bien brutal leerlo. Y al terminar de leerlo, saber a través del diputado en qué situación está esta persona hoy día, porque sin duda que se pueden cometer errores, excesos, todo puede pasar. Pero ¿cómo remediamos? ¿Cómo contenemos al ciudadano? Porque aquí se ponían varios ejemplos, hay unos que pueden determinar si casi ninguno se puede determinar como delito, pero en este caso, cuando hay lesiones, cuando hay contratación de lesiones, cuando hay todo eso, ¿en qué situación está esa persona hoy día y en qué situación puede llegar a jugarle a favor toda esta situación tan terrible? Si me pudiera contestar, presidente. Claramente una situación muy compleja. En este caso lo ha expuesto el diputado Díaz, y me parece, porque lo planteó el diputado, si recabamos el acuerdo de la comisión para oficiar al comandante en jefe de la Armada respecto al procedimiento de detención, y que haga una detallada y pormenorizada relación de cómo sucedieron los hechos y efectivamente los traslados a los cuales alude el diputado Díaz, que en todo caso uno entendería que son del todo ilegales. ¿Estamos de acuerdo en oficial? Se acuerda por unanimidad. Se ha incorporado a esta sesión la señora subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Le damos la bienvenida, estimada subsecretaria. Respecto del mismo tema, nosotros entendemos que estas materias no solo son del Ministerio del Interior, entendemos que usted también concurre a esta comisión subsecretaria en reemplazo del Ministro del Interior, que lamentablemente por motivos de agenda no pudo asistir, pero claramente hay otras carteras involucradas, salud, economía, pero en lo que sea atingente al Ministerio del Interior también pueda contestar algunas de las preguntas que han formulado los parlamentarios, miembros de esta comisión, respecto de la legalidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por el gobierno en el contexto actual de la catástrofe, entre otras materias a tratar. Yo creo que sería importante una introducción suya, estimada subsecretaria, para luego proceder a las consultas puntuales y específicas que quieran realizar las y los diputados presentes. ¿Le parece? Tiene usted la palabra, subsecretaria. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los señores y señoras parlamentarios y parlamentarias. Bueno, la verdad es que, tal como usted señalaba, esta es una materia que en realidad se adopta, o todos los acuerdos y las restricciones a la libertad, porque es lo que son finalmente, se adoptan considerando, por supuesto, materias que son de salud, de economía, buscando siempre el equilibrio y teniendo en consideración la necesidad primera, que es salvar la vida de las personas y cuidar su salud. En base a eso, el rol que le queda a esta Subsecretaría de Prevención del Delito es verificar el desplazamiento de las personas y de qué manera hacerlo en forma adecuada. Por eso que se estableció que la comisaría virtual fuera una herramienta que hasta el día de hoy ya ha entregado más de 600 millones de permisos. ¿Y por qué? Porque lo que queríamos evitar era que las personas se aglomeraran para pedir permisos cuando se tomaran medidas restrictivas de libertad, como las cuarentenas, que ha pasado en todo el mundo, digamos, se adoptara una fórmula que permitiera que las personas accedieran a esos permisos de manera remota. Y también nosotros desde la subsecretaría colaboramos con la fiscalización. En ese trabajo, por supuesto que es los distintos jefes de la defensa, las distintas regiones, los que van adoptando las medidas de acuerdo a lo que señala tanto el Ministerio de Salud, pero nosotros
desde la subsecretaría colaboramos con el despliegue y el trabajo colaborativo con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, y también a través de nuestro programa Denuncia Seguro, que permitió el ingreso de distintas denuncias y que éstas se vayan transformando después en investigaciones. Tenemos mayoritariamente casos de personas que han sido forzadas a ir a trabajar cuando no corresponde. En ese caso en especial tenemos un grupo táctico, un equipo, una fuerza tarea que está conformada por la Dirección del Trabajo, la Seremia de Salud y también por la Policía de Investigaciones, en particular de delitos contra el medio ambiente, y se van generando estas fiscalizaciones en base a las distintas denuncias. Y también, por supuesto, tenemos un trabajo muy colaborativo con el Ministerio Público en cuanto a la violación al artículo 318 del Código Penal, que es importante recordar que esto se modificó por la Cámara de Diputados, por el Congreso, el año pasado, precisamente para poder establecer el delito sanitario en un contexto de pandemia. Y eso fue lo que hizo rápidamente el Congreso, lo que se agradece muchísimo, porque no estaba tipificado y tampoco pensábamos probablemente que íbamos a enfrentar una pandemia como la que lamentablemente nos ha tocado vivir. En ese sentido también alcancé a escuchar cuando llegué las diferencias o las conversaciones respecto a cómo se va generando la hipótesis o los elementos del delito del artículo 318 y también cómo se ve afectado el 318 en comparación con las sanciones sanitarias, ¿no?, que habilita el Código Sanitario para establecer. Y en ese sentido, esta es una conversación que hemos tenido con el fiscal Abbott. Creo que sería súper importante que él pudiera contribuir también a esta comisión. En cuanto a los fallos también que han salido de la Corte Suprema, y a propósito de lo que alcancé a escucharle al diputado Luis Pardo, ¿cuál es la mirada que ha tenido la Fiscalía o el Ministerio Público, que incluso salió un instructivo o una instrucción por parte de la Fiscalía Nacional a las regionales respecto a este tema en particular y en cuanto a lo que ha señalado la Corte Suprema? Debe haber una hipótesis de riesgo. Ahora, esa hipótesis de riesgo, por ejemplo, usted ponía, diputado, presidente, por su intermedio el diputado Luis Pardo, ponía un ejemplo muy claro, que es la fiesta clandestina. En la fiesta clandestina, efectivamente, estamos frente a una situación que es de riesgo, donde se genera la hipótesis de riesgo, y así lo ha estimado a lo menos la Fiscalía Nacional. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Si una persona no cumple en horario de toque de queda, se encuentra absolutamente sola, caminando en la calle, ¿hay una hipótesis de riesgo a la salud? No la hay. Ahora, respecto a la discusión ¿es aplicable la sanción administrativa junto con la sanción penal, que algo alcanza a escucharle al diputado Marcelo Díaz por su intermedio, presidente? Es evidente que las responsabilidades no son excluyentes. Si fuera así, por ejemplo, podríamos nosotros tener, desde la perspectiva de los alcaldes, un alcalde destituido por notable abandono de deberes, pero que también haya cometido delitos. Y esos delitos también se ven en sede penal y por lo tanto confluye la responsabilidad administrativa con la responsabilidad penal. Inclusive podría haber responsabilidad civil, ¿cierto? Entonces, no es que sean excluyentes ambas responsabilidades, pero lo que sí hemos buscado, y en eso quiero ser muy honesta, es trabajar con mayor eficiencia. Y es por eso que también el instructivo que ha dado el fiscal nacional ha sido sumamente útil desde la perspectiva de ir mirando las hipótesis de riesgo, como lo ha señalado la Corte Suprema, pero a su vez, en aquellos casos donde no se da la hipótesis de riesgo, sí buscar la sanción administrativa vía Código Sanitario. Es decir, buscar las fórmulas para que las personas que no están cumpliendo con la normativa sanitaria a propósito de esta pandemia tengan que enfrentar una sanción. Respecto a la proporcionalidad de las medidas, la verdad es que lo que se aplica en Chile no es nada muy distinto a lo que hemos visto en otros países. En cuanto a la proporcionalidad del Código Penal, bueno, ahí es una pregunta que probablemente podrán responder inclusive mejor ustedes que legislaron en este sentido, pero en cuanto al Código Sanitario, esto está establecido muchísimo antes, estas sanciones, de que estuviéramos enfrentando una pandemia. Lo que hemos tratado de hacer, y eso solo desde mi rol, porque insisto, creo que aquí hay muchos sectores dentro del Estado que colaboran
respecto no solamente a las medidas sanitarias, sino también a todo lo que significa el proceso de enfrentar la pandemia, que es sumamente importante poder escucharlos, pero desde nuestra perspectiva hemos colaborado con, como le dije, la fiscalización y también poder generar las herramientas que permitan que las personas puedan desplazarse para poder resolver cualquier necesidad esencial que tienen, como también poder trabajar cuando ese trabajo es esencial. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Se ofrece la palabra. Yo creo que nos ha quedado claro que muchas de estos temas son o resorte obviamente de otras instancias, tanto con el Ministerio Público y otras carteras de gobierno. Se ofrece la palabra, diputado Díaz. Gracias, presidente. Sí, sobre todo para precisar lo que dijo la subsecretaria, que en ningún caso es lo que yo pienso. Yo efectivamente es perfectamente compatible una sanción penal con una sanción administrativa. Lo que estábamos diciendo es que los problemas que tenemos son básicamente criterios, porque incluso la modificación que se hizo al 318 lo que hace es aumentar las multas, que es una cuestión bien cuestionable y que en varias ocasiones se ha puesto en duda, pero finalmente es una sanción de multa. Es un tipo penal que requiere ciertos supuestos, que lo dijo el Contralor, pero sobre todo lo ha dicho la Corte Suprema. Tiene que haber un peligro real. Por eso es que falló que no se puede tener una persona que infringe el toque de queda. Porque no se puede demostrar, no se puede probar que incluso si estuviera contagiado de COVID, incluso, que constituye un peligro para la salud pública, aunque uno podría por lo menos debatir la hipótesis. Bueno, lo mismo ocurre con alguien que pasa cierto límite de la franja horaria, que son dos casos que vimos en Valparaíso, uno de ellos lo menciona acá. Y que en ninguno de los casos, ni frente al ilícito administrativo, ni frente al ilícito penal, corresponde una detención, como la que vimos. Yo no sé, subsecretario, si usted llegó a tiempo. Y otra cosa dije que me parecía, le voy a enviar el documento, que no tengo ningún inconveniente, o sea que me parece bien el mensaje, o sea que no tengo un juicio de reproche, a pesar de que no lo comparto siempre, respecto de la tensión que la subsecretaría mantiene en el cumplimiento de las normas, pero las normas hay que cumplirlas por lado y lado, es decir, los ciudadanos, pero también los que aplican las normas. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que la autoridad sanitaria concurre e ingresa a los domicilios con la policía, con la fuerza pública, y eso no está amparado por la ley. Solo puede requerir auxilio de la fuerza pública para proceder a allanamientos si es que se niega el morador, el residente, el que se encuentra en el lugar. No hay amparo jurídico para ese ingreso de carabineros, ni en el dictamen del Contralor, es más, el Contralor acaba de decir que lo que habilita a la autoridad sanitaria para ingresar, levantar acta y dejar copia de acta, punto, no para detener, salvo flagrancia, no sé, por tráfico de droga, lo que quiso decir. Y lo mismo respecto de si lo que se invoca es el ilícito penal, el artículo 318 del Código Penal, que efectivamente hay muchos fiscales que no perseveran. Yo acabo de contar el caso de Valparaíso, la fiscal le dijo al funcionario de la Armada, lléveselo a Carabineros, esto no es nuestro. Y no terminó en nada, salvo que él lo pasó mal, lo tuvieron detenido desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde por vulnerar en 7 minutos la franja horaria de deporte. Entonces, ese es el punto. Y como usted es la autoridad a cargo, me parece excelente que esté acá, lo agradezco mucho, y es transmitir el mensaje de qué es lo que puede o no puede hacer la autoridad frente a un ilícito administrativo y frente al ilícito penal. Y en ningún caso, debiese proceder la detención por la sola infracción de esas normas. No por otros delitos, por la infracción de esas normas. Eso me quedó claro lo que dijo el Contralor y también de lo que dijo el Contralor y también de lo que ha hecho la Corte Suprema. Pero muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz. Diputada Marisela Santibáñez, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que siempre es bueno hacer llegar ese tipo de documentos tan claros a través suyo, presidente, que mencionaba el diputado Marcelo Díaz, a la subsecretaria y agradecer la presencia de ella. Y en eso quiero agregar finalmente que no solamente, no es ese el único testimonio que tenemos. El testimonio de una cantidad de personas que se fueron detenidas por estar en un lugar que supuestamente sería una fiesta clandestina, pero ellos fueron convocados en tiempos de fases correspondientes, todo comprobable. Es un artículo que sale también en una nota. Yo me puse en contacto con estas personas, con una mujer en especial, donde hubo embarazados, donde estuvieron en un calabozo durante horas. Entonces, efectivamente acá, si vamos hacia atrás o si vamos viendo todas las situaciones, no son menos
presidente, no son un número menor. Y generalmente, claro, uno va al uso excesivo de la fuerza, pero ¿qué pasa con estas personas? Efectivamente que por estar, no sé, haciendo deporte en la franja horaria de la mañana, se han tenido que ir detenidos con uso excesivo de fuerza, desde estar en un lugar donde ellos pensaron que estaban legalmente, legítimamente, y así lo demuestra el paso a paso de la fase 1, fase 2, la fase que sea, donde esté esa comuna. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Y ahí es donde yo personalmente siento que estamos como en un espacio de nadie, ¿no? En una tierra de nadie, presidente, donde no queda tampoco, no solo se trata de que se utilice bien la fuerza y que ir en contra de la fuerza especial o carabinero. No. Acá también se trata de resguardar al ciudadano que hoy día se ve sometido a ese tipo de situaciones que no están dentro de la legalidad. Y que podríamos ir para atrás e ir viendo que cada uno de los casos va a tener que tener un proceso también judicial, y entonces es bien complejo, y creo que esta sesión abre un tema que tenemos que trabajarlo juntos, y creo que en eso no nos equivocamos, desde las víctimas del motel que fueron dejadas en la calle en horario de, además, de toque de queda, que ya ahí hay un delito. O sea, no sé si, no, porque tampoco decían que tenían que llevarlos detenidos. Entonces, finalmente estamos en una como vorágine muy extraña que no te permite ni siquiera darte cuenta si estás cometiendo un ilícito o no, presidente. Eso quería agregar, y esto que se abre hoy día acá en esta comisión no es menor. En algún momento uno solo tiene la contención a la víctima, pero acá también hay derechos de las víctimas. Muchas gracias, diputada. Yo creo representar a los parlamentarios y parlamentarias que claramente hay muchos temas de abuso, hay muchos abusos que se han cometido. Lo que plantea el Contralor respecto a esa disquisición clarísima entre ilícito administrativo y penal, y las facultades que incluso tienen las policías para poder ingresar a un recinto privado cuando se autoriza el paso de la autoridad sanitaria, no habiendo un decreto previo. El 4 no es suficiente, como bien planteaba el señor Contralor. Y también las sentencias de la Corte Suprema respecto al 318, que no basta, no constituyen en sí muchas veces la intención de dañar la salud pública. Por eso nos gustaría, y le pido el acuerdo a la comisión, a la señora subsecretaria, aprovechando siempre su presencia, de que se pudiera instruir respecto de un nuevo procedimiento a la autoridad administrativa respecto de estos casos puntuales. Bien lo planteaba el diputado Alessandri respecto a las distinciones entre hoteles y moteles y los vejámenes a los cuales muchas veces se somete a esas personas que dan alta sintonía y rating en muchos canales de televisión por las notas, pero que generan una clara transgresión a la normativa. Y también estas detenciones, lo que planteaba el diputado Díaz, un caballero tendrá sus razones, discutibles o no, pero 7 minutos después de la franja horaria que se realiza una detención de esa naturaleza, se le prive de la libertad, nos parece complejo. Entonces yo quisiera pedirle a la comisión el acuerdo para solicitar a la subsecretaría que el Ministerio del Interior pueda normar estos temas a través de un reglamento, a través de un protocolo, tal como lo ha hecho el Ministerio Público en la arista penal, también en materia administrativa, para que no se cometan o no se sigan cometiendo este tipo de abusos que en definitiva van en contra de justamente lo que la autoridad quiere, es cuidar la salud pública. ¿Estamos de acuerdo? Se acuerda por unanimidad. Agradecemos mucho, subsecretaria, siempre su participación, para que el diputado Díaz no me diga que solo lo digo el Contralor. Usted siempre tiene la mejor de las voluntades de poder participar en nuestra comisión, así que le agradezco mucho su participación. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.